El programa Ingreso Solidario nació como respuesta de parte del gobierno nacional a la pandemia COVID-19. ¿Por qué de respuesta? Porque si bien el COVID, sus mayores efectos e impactos negativos tienen que ver con los asuntos de salud, lo cierto es que también tiene impactos económicos y sociales. Puntualmente los sociales tienen que ver con que hogares que trabajaban en sectores que están cerrados, hogares que trabajaban en sectores que tenían algún grado de informalidad y por lo tanto han visto disminuidos sus ingresos, hogares que tienen un familiar que se enfermó y que por la enfermedad del familiar pues también vieron disminuidos sus ingresos, o porque simplemente la economía, al tener el impacto económico, el choque económico, el choque exógeno más grande que ha tenido en 200 años de república, pues por supuesto los ingresos de todas las familias, en su gran mayoría se disminuyen. Básicamente, Ingreso Solidario responde a eso. ¿Qué es Ingreso Solidario? Es una transferencia en efectivo, una transferencia no condicionada a 3 millones de hogares, es decir, poco más de 10 millones de colombianos, que cuando arrancó la pandemia no recibían una transferencia del Estado. Es decir, no estaban en Familias en Acción, no estaban en Jóvenes en Acción, no estaban en Colombia Mayor, ni estaban en compensación del IVA. Pero que en el momento de la pandemia necesitaban la transferencia. Había muchos hogares que hacían parte de esos 3 millones de hogares y Ingreso Solidario es un giro. Inicialmente lo planeamos para hacer 3 giros de 160.000 pesos, cada uno de ellos 3. Luego el presidente de la República anunció que iría hasta diciembre con la intención de que, a medida cuál ha sido la forma que el presidente ha tomado decisiones y así nos ha pedido el gabinete de tomar decisiones, con base en la información. Es decir, evitar pues la opinión meramente personal o la noción o lo que yo más o menos veo, no. Estamos tomando decisiones con base a datos. A medida que hemos tenido más información, hemos tomado decisiones en salud, en economía y también en temas sociales. Ingreso Solidario inicialmente lo planeamos para 3 meses. Cuando vimos que los impactos durarían más, tomamos la decisión que se fuera hasta diciembre del 2020 de este año y anunciaba el presidente de la República en la instalación del Congreso el 20 de julio que el programa iría como mínimo hasta junio del 2021. ¿Por qué? Porque sabemos que los impactos del COVID-19 en los ingresos de los hogares trascenderá el mismo COVID, el mismo virus. Seguramente necesitaremos que en el periodo de reactivación esa confianza, esa expectativa del consumidor se mantenga y por supuesto que los hogares tengan un mínimo con el que garantizar pues un ingreso que les permita garantizar algunas cosas en el hogar, sea la alimentación, los servicios, cosas por el estilo. Nicolás, no se escucha el micrófono. No, me pregunto que quiere decir que este programa fue creado en tiempo récord, entonces. ¿Cómo fue el montaje de este programa tan rápidamente? Efectivamente, sí, yo creo que el programa tiene un tiempo récord de diseño, de focalización y de implementación. Y lo voy a decir no porque yo crea, hagámoslo con datos. Colombia nació en el mundo de las transferencias condicionadas en 1999, como un programa que hoy se conoce como Familias en Acción. Eso nació en la crisis del 99. El primer giro se hizo en el 2001. Se hicieron a cerca de 100.000 familias de Familias en Acción. Al 2020, antes que arrancara la pandemia, 2.600.000 hogares reciben una transferencia de Familias en Acción. Es decir, desde 1999 hasta 2020 hemos llegado a 2.600.000 hogares. No solo por razones financieras, porque es costoso hacer las transferencias desde el punto de vista fiscal, sino porque adicionalmente es muy difícil desde el punto de vista operacional encontrar a los hogares que lo necesitan, verificar que existen, no darle a los que no lo necesitan, no sacar a los que lo necesitan, etc. O sea, el programa desde el punto de vista operativo es muy difícil. Entonces, nos tomó 20 años, desde 1999, llegar a 2.6 millones de hogares. Con Ingreso Solidario, al día de hoy, al 22 de julio, ya más de 2.600.000 hogares han recibido al menos un giro, 2.500.000 han recibido 2 giros y 2.200.000 han recibido 3 giros. La otra semana, a partir del lunes, esos números cambiarán. Más hogares habrán recibido al menos un giro, más hogares habrán recibido 2, 3 y 4 giros incluso. El programa arrancó el 7 de abril. 7 de abril. Y hoy, 22 de julio, ya hemos pasado incluso el número de hogares que están en Familias en Acción. O sea, hoy tenemos más gente en Ingreso Solidario que en Familias en Acción.
Y lo de Familias en Acción nos tomó 20 años como sociedad. Y yo insisto, creo que, y es una oportunidad también para reconocerlo. ¿Por qué lo hicimos rápido? Pues porque estaba la urgencia de la pandemia, así nos lo pidió el presidente. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Hay que montar algo ya, inmediatamente, de emergencia para que alguien lo reciba. Y de hecho, las decisiones las tomamos de manera en el marco de la emergencia económica. Pero adicionalmente a eso, yo creo que hay que resaltar que la razón por la que pudimos andar más rápido que en el pasado es porque Colombia ha aprendido muchísimo en estos 20 años de transferencia, más de lo que nosotros nos imaginábamos. Pudimos, Nicolás, por ejemplo, llegarle a hogares que nunca habían tenido un producto financiero. Eso no lo habíamos hecho nunca antes. Enrolábamos, era lo que decían los técnicos, era enrolar a la gente, es decir, bancarizaban a la gente, luego que se bancarizaba, que se probaba, no sé qué, al año siguiente la bancarización le giraba. En esta ocasión, al mismo tiempo que le hacíamos el giro, hacíamos la bancarización. Y eso lo hicimos, ¿por qué? Porque Colombia ha aprendido mucho y yo creo que eso es un reconocimiento, no al gobierno, es un reconocimiento a la sociedad colombiana que paga los impuestos primero para que se puedan dar esas transferencias. Segundo, debe ser un reconocimiento al Estado colombiano que ha creado todos esos mecanismos, toda esa institucionalidad, todos esos reglamentos. Ha formado muchos técnicos en estos temas. Por ejemplo, la directora de Desarrollo Social nuestra, que fue elegida como la mejor funcionaria del año en el 2020, se llama Laura Pavón. Ella fue la creadora con su equipo, con Laura Cepeda, que es subdirectora, y con gran parte de su equipo, fueron con el Ministerio de Hacienda, la URF, con Banca de Oportunidades, quienes diseñaron todo esto. Llevan trabajando en esto 20 años, o sea, arrancaron como pasantes, como recién graduados en el 99, en el 2000, vieron crecer Familias en Acción y ahorita pues ya se fueron a estudiar algunos de ellos con becas del Ministerio de Hacienda, con becas del Departamento Nacional de Planeación, del Banco de la República, y creo que eso debe ser una oportunidad también para reconocer que hay cosas que en Colombia no funcionan, que hay que mejorarlas, que hay que cambiarlas, hay cosas que son retos históricos, pero también hay que reconocer que Colombia avanza. Y una de las cosas que avanza, indudablemente, son las transferencias condicionadas y no condicionadas. Están haciendo y con la prisa y la efectividad. Me gustaría preguntarle a Juan Pablo, que lo tenemos aquí, aprovecharlo. Recientemente ellos hicieron unos estudios que vale la pena, que seguramente el DNP conoce, que sería bueno que Juan Pablo nos comentara. Me refiero a la percepción de pobreza, Juan Pablo. En el estudio que ustedes hicieron, ¿cuántos cartageneros se encuentran en situación de pobreza monetaria y de esa pobreza monetaria extrema de la que hablaste en alguna ocasión? ¿Y cuántos de estos cartageneros impacta un programa como este de ingreso solidario? Juan Pablo, por favor. Me dicen que algunas personas no te oyen bien. Verifiquemos eso, porque yo sí te escucho. No sé, acabo de recibir un mensajito de uno de la audiencia de que no se oye bien. Muy bien, gracias Juan Pablo. Yo quiero volver con el director. Él hablaba ahora de distintos programas que tiene el gobierno nacional. A mí me gustaría que revisáramos a la audiencia, seguramente alguna parte de la audiencia no lo sabe, qué diferencia tiene Ingreso Solidario en relación con otros programas sociales que ya existen, como los que mencionó Familias en Acción y otro que no mencionó, que es Colombia Mayor, por ejemplo. ¿Qué diferencias sustanciales hay de unos y otros? Hay, yo creo que dos diferencias principales. La primera tiene que ver con que los programas existentes antes de Ingreso Solidario se llamaban programas condicionados. Es decir, en Familias en Acción tienen unas condiciones, que tiene que su hijo ir al colegio, que tiene que ir a vacunarse, que tiene que cumplir X requisito. En Colombia Mayor igual, que tiene que tener X edad, tiene que ser mayor a no sé cuántos años. Hay una condicionalidad desde el punto de vista técnico, se llaman transferencias condicionadas. Ingreso solidario no hay ninguna condición. ¿Sí? Por supuesto no es para todo el mundo, no es ni para Nicolás, ni para Juan Pablo, ni para mí, porque no lo necesitamos. ¿Sí? Eso no tendría ningún sentido que ustedes y yo que tenemos un trabajo tengamos un ingreso solidario, una renta solidaria, una renta básica, como le quieran llamar. Pero los hogares que sí están en situación de pobreza y vulnerabilidad y que no reciben transferencias condicionadas del Estado, entran en ingreso solidario. Entonces, la primera es que es no condicionado. Esa es la primera característica que tiene. La segunda, ¿cuál fue?
que fue diseñado en pandemia, en emergencia. Los otros programas los diseñaron y cuando los terminaban de diseñar empezaban los giros. Imagínate, Familias en Acción. Lo diseñaron en el 99, en el acuerdo que hizo Colombia con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, están los orígenes de Familias en Acción. 1999. El primer giro se hizo en el 2001, 2 años después. Se creó una entidad para eso, los manuales, iban a los pueblos a inscribir a la gente, etc. Y después de 2 años llegaron a 100.000 hogares, la primera vez, porque era la primera vez y estaba aprendiendo. Nosotros aquí no hicimos, Nicolás, ningún viaje para meter a la gente. Eso es algo que creo que no alcanzamos a dimensionar. Imagínate lo que es encontrar a 10 millones de colombianos con cédula, con cuenta bancaria o abrirle una cuenta de pago digital en una flecha, en un teléfono, como dicen en nuestra tierra, una flecha, un celular sencillito, en pandemia. Es decir, yo trabajando desde mi casa y los cientos de funcionarios detrás de Ingresos Solidarios, del DNP, del Ministerio de Hacienda, de Presidencia, de Banca de Oportunidades, incluso del sector privado, porque gran parte de la información también la tenía el sector privado y nos dieron. Entonces, la segunda diferencia que tiene es que la forma como se hizo fue con una base de datos. No fue que fuimos a inscribir a la gente, etcétera, porque no se podía. Imagínate uno inscribiendo a la gente uno a uno en pandemia. Imagínate yo yéndome a Cartagena al estadio, como se hizo Familias en Acción hace 10 años, que era que se abría el estadio y se invitaban a todas las familias que consideraban que era pobre y se le hacían las encuestas y dependiendo del puntaje incluía. No solo me tocaba ir a un estadio, gastar plata en el operativo, sino que en pandemia eso es imposible. No era imposible, ¿sí? Entonces, ¿qué me tocó hacer? ¿Qué nos tocó hacer como gobierno, como Estado? Porque no lo hizo ni una sola entidad, ni una sola persona. Cientos de funcionarios detrás de esto. Cientos de funcionarios de múltiples entidades trabajando para eso. Nos tocó consolidar todas las bases de datos que existen. Todas las existentes. Todos los cruces, los cuales todavía no son suficientes. Uno hace una cantidad de cruces y todavía hay hogares que no aparecen. O aparece el hogar, pero nos pasaba, Nicolás, por ejemplo, que la persona cambió de lugar de residencia. Entonces, lo iba a buscar uno a Montería, pero resulta que se fue a Moñitos a vivir. O lo iba a buscar uno a Cartagena y pues resulta que ya no estaba en Cartagena y no en Santa Rosa. O cambió el número de celular. Encontramos el número de celular y dijimos, bueno, listo, ya tenemos el número de celular. Y verificaba uno y no. Entonces, esas son las dos diferencias que yo diría. Que no es condicionado y segundo, que la forma como se diseñó es que es todo a través de los datos. Todo a través de datos. Por supuesto, eso tiene limitaciones. Hay hogares que puede que no necesiten, que no están en esa base de datos y eso será el siguiente paso. El Estado colombiano debe tener una base de datos más sólida, debe tener una información más actualizada y hay que buscar la forma, pero habría sido imposible de otra manera. En una cuestión de menos de 4 meses, del 7 de abril, en 7 de agosto vamos a cumplir 4 meses, estamos a 3 meses y medio y ya haber encontrado a las personas 2.600.000, por un ejemplo. Juan Pablo decía, en Bolívar son cerca de casi 130.000 hogares que salieron beneficiarios. Al día de hoy, después de 3 meses y medio, ya 90.000 hogares, 91.000 hogares exactamente, ya han recibido al menos una transferencia. 85.000 ya han recibido 2 transferencias y 77.000 han recibido 3 transferencias. Y la otra semana, ese número se acercará más a la meta de los casi 130.000, como decía Juan Pablo. Realmente impresionante. Precisamente sobre eso, quiero centrarme un poquito más en Cartagena y preguntarle a Juan Pablo, como una referencia para lo que estamos, para que veamos la magnitud de lo que estamos hablando, es cómo percibe en la Cámara de Comercio los estudios que ustedes hacen la seguridad alimentaria en la ciudad, Juan Pablo. Bueno, ¿me escuchan bien? Yo te escucho, Juan Pablo. Bueno, espero que la audiencia me escuche esta vez. Sí, nosotros, digamos, hemos identificado que en 3 de cada 10 hogares, algunos de sus miembros tuvo que comer menos de 3 comidas diarias porque no había suficientes alimentos, proporción que aumentó a 7 de cada 10 hogares en la isla de Tierrabomba. Esta situación, sin duda, alerta sobre la situación de hambre que hay en la isla. De verdad es preocupante cuando vemos que en las zonas conexas o las afueras, en los bordes de la ciudad, en los corregimientos aledaños a nuestro casco urbano,
las situaciones de pobreza aumentan. Yo creo que eso es un dato que hay que analizar en detalle, mirar de qué manera podemos tener un mayor esfuerzo hacia la isla de Tierra Bomba, hacia la isla de Barú, porque esta población está sufriendo las consecuencias de una desigualdad, sufriendo las consecuencias de unas deudas históricas que tenemos en el ámbito social, y yo creo que merecen toda la atención de toda la alineación de los esfuerzos públicos, privados, para lograr un impacto positivo en estas comunidades. Con el director, mirando cómo funciona en la práctica esto, ¿qué canales utiliza el gobierno nacional para llegar a cada uno de estas familias y que ellas puedan reclamar el dinero que se les ha asignado? El primer canal que usamos, y creo que en eso hay una innovación también en Ingreso Solidario, en realidad lo piloteamos en devolución del IVA y luego lo implementamos en Ingreso Solidario, Nicolás y Juan Pablo, y a los que nos escuchan hay transparencia infinita por primera vez en un gasto público. No existe ningún gasto público en 200 años de República que tú puedas meter el número de cédula y saber si lo recibe. Quisiera uno tener una base de datos tan sólida donde cada peso que pagan los colombianos con impuestos, uno pudiera ver a quién le va. Y eso es, yo creo que un reto como sociedad. Yo creo que la ciudadanía creería más en el gasto público, creería más en el pago de impuestos y creería más en la institucionalidad si puede verlo. En devolución del IVA lo hicimos así. El 1.000.000 de hogares que iba a recibir la devolución del IVA, pusimos una página web, devoluciondeiva.dnp.gov.co, ahora se llama devoluciondeiva.dps.gov.co. Ahí pueden meter el número de cédula del 1.000.000 de hogares y saber si ellos hacen parte de ese 1.000.000 de hogares. Es decir, no es que hay 1.000.000 de hogares etéreo. No, con número de cédula se puede saber. Y en Ingreso Solidario hicimos lo mismo. Montamos una página web y por primera vez, de hecho, la gente sabe en cuántos llevamos, no porque nosotros digamos, no, es porque hay una página web con el contador, donde salen todos los números de cédulas que están recibiendo. Por si alguna razón hay alguien que decimos nosotros que lo necesita y que le debió haber llegado, que lo reciba. Y si no lo reciba, para que ponga la queja. Por primera vez va a poder hacerlo. En el pasado uno no puede saber, no existe una página web para saber quiénes son los que estudian en colegios públicos o en universidades públicas, o a quién le llega el subsidio de energía, porque todos los subsidios de energía en Colombia, estrato 1, 2 y 3, el 75% de los colombianos tienen un subsidio de energía, o de agua, de gas, o quién tiene un subsidio de cualquier otro tipo, quién tiene una tasa compensada de un crédito en un banco público o en ICETEX. Uno no puede saberlo. Esa información, en su mayoría, por razones legales, además, absolutamente confidencial. No es porque uno quiera esconderlo, nada por el estilo, sino que no hay como la costumbre del Estado de hacerlo. Nosotros aquí piloteamos eso. Y en la página web se puede saber si uno fue beneficiario o no. Esa es la primera cosa. Segundo, habilitamos, y a manera de anécdota, mira, cuando nosotros arrancamos Ingreso Solidario, en promedio el DNP recibía 170 llamadas al conmutador por día, preguntando, venga, las regalías en tal pueblo, en tal municipio, ¿llegaron? Oiga, ¿será que me pueden dar información del proyecto de no sé qué? Oiga, ¿será que usted me da información del plan de desarrollo nacional, el indicador tal? 170 municipios. Una semana que diario recibíamos más de 20.000 llamadas en el DNP. Más de 20.000 llamadas al día. Es decir, de 100 llamadas de 170 pasamos a 20.000. Usamos todos los canales para poder llegarle. Y llegamos a hogares que tenían cuentas bancarias. A hogares que tenían cuentas bancarias cerradas, la volvimos a habilitar. A hogares que nunca en su vida han tenido una cuenta bancaria. A hogares que tenían un teléfono celular, inteligente. A hogares que tenían un teléfono celular sin internet, es decir, más conocido como la flecha. A hogares que no tenían teléfono celular y tocaba llegarle con el dinero en efectivo al hogar. Usamos todos los mecanismos para poder llegarlo y es así como hemos podido, en menos de 4 meses, llegar a casi 3 millones de hogares con al menos un giro. Te pongo el ejemplo de Cartagena. Miren, Cartagena ha sido muy exitoso el programa. Teníamos cerca de 24.000 beneficiarios, poco más de 24.000 beneficiarios, de los cuales ya 23.000 han recibido el primer pago. 22.800 han recibido 2 pagos
y 22.600 3 pagos. Es decir, los que hemos encontrado ya han recibido casi que los 3 pagos y la próxima semana recibirán el cuarto. Y yo creo que eso efectivamente ha servido, sabemos, y nunca hemos sido triunfalistas en esto, Nicolás, y ha sido la dirección que ha dado el presidente. Sabemos que hay gente que todavía que lo esté esperando. Sabemos que hay unas familias que todavía no están en las bases de datos y nos tocará seguir intentando fórmulas de llegarle. Pero tampoco se puede desconocer que hemos hecho algo en tiempo relativamente muy corto en términos comparativos, muy efectivo. Hay países como Perú, por ejemplo, que pusieron de más plata para transferencias porque tenían un espacio fiscal mayor que el de nosotros, tenían una deuda PIB menor que la nuestra, y a pesar de tener más recursos, no han podido hacer las transferencias, porque no tenían el mecanismo, porque no tenían la experiencia que hemos tenido nosotros en 20 años, y adicionalmente se han demorado más y por lo tanto también han tenido problemas en la administración de la pandemia. Sobre ese punto, y para entrar más en materia, ¿cómo sabe un cartagenero, un bolivarense, que es beneficiario de este programa? ¿De qué estrato es? ¿Y cómo sé si soy de ese estrato, si soy beneficiario? ¿A dónde tengo que acceder para verlo? ¿Y en qué fechas se entregarían las ayudas que el gobierno ha manifestado? ¿Te refieres a ingreso solidario o también a las otras? Ingreso solidario, pero si quieres complementarlo con otros, pues maravilloso para que la gente... Básicamente, por ejemplo, hay unos programas como Familias en Acción o Evolución del IVA que son cada 2 meses, ¿sí? Y se entregan con esa periodicidad. Colombia Mayor es mensual. Ingreso solidario es cada mes. Ya se hizo los giros de abril, mayo, junio. La otra semana, a partir del lunes, hacemos los giros de julio. Con eso completaríamos 4 meses y 4 giros. Y cada mes, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y desde ahí hasta junio del 2021 recibirán cada mes la transferencia de esos 3 millones de hogares. Los 400.000 hogares que todavía no hemos llegado, poco menos de 400.000, 300 y pico, que no han recibido ninguno de los 3 anteriores, que puede que reciban la otra semana ya acumulado. De todas maneras, por ser beneficiario, ahí tendrán sus recursos. Ahí tendrán sus recursos. Y en el momento en que los encontremos, que validemos, porque también toca verificar, nos toca, haremos el giro completo, acumulado de cada uno de los giros que no se han hecho. ¿Recuerdas bien? El de ingreso solidario son 160.000 pesos por cada mes. Es decir, este año, en pandemia, esos hogares, esos 3 millones de hogares, Nicolás, es una pregunta bien importante porque normalmente en la discusión se ridiculiza los 160.000 pesos. Nosotros no hemos dicho con 160.000 pesos la gente va a salir de la pobreza ni va a resolver todos sus problemas. Nunca lo hemos dicho, ni nunca hemos pretendido dar esa discusión en ese sentido. Lo que sí hemos dicho es que hogares que tienen 0 recursos ahorita, porque vivían de un empleo informal o de una ocupación informal o en un sector que está absolutamente cerrado y perdió su empleo, pues va a tener un recurso mínimo para poder garantizar una canasta mínima de alimentos o para poder pagar sus servicios públicos. Va a tener una ayuda de parte de todos los colombianos a través del Estado que pagan sus impuestos para poder tener. Esa es la primera cosa. Pero fíjate que los 160.000 pesos se ridiculiza mucho, pero si uno multiplica en época de pandemia, quiere decir que hay hogares que van a recibir cerca de 1.500.000 pesos este año. Este año, 1.500.000 pesos. En época de pandemia van a recibir 1.500.000 pesos. Comparado, 1.440.000 pesos. Comparado con un escenario en el que si el Estado no hubiera intervenido, si el gobierno nacional no monta un programa ágil, rápido, que le llega, pues estarían recibiendo cero recursos. No, tremendo. Por favor, ¿nos puede recordar el link donde un beneficiario pudiera ver si está allí, si aparece como beneficiario del programa? En la página web, ingresosolidario.dps.gov.co o también ingresosolidario.dnp.gov.co, ahí los manda a la página de Prosperidad Social. En esos se puede verificar si efectivamente hace parte de esos 3 millones de hogares. Lo cierto es, Nicolás, que esos 2.600.000 hogares que ya recibieron
por supuesto, ya saben que son beneficiarios y seguirán siendo beneficiarios como mínimo hasta junio del 2021, como anunció el presidente en el discurso de la instalación del Congreso el 20 de julio. Ese programa irá hasta mínimo hasta junio del 2021, pero si hacen parte de los cerca de 400.000 hogares que no lo han recibido, pues lo recibirán en el momento en el que ya hayamos verificado, porque fíjate que ahí pasa algo. De esos un poco menos de 400.000 hogares que todavía no hemos llegado, de los 3 millones, hay algunos que ya los encontramos, pero estamos en proceso de validación. Pareciera algo muy sencillo, Nicolás, pero pasaba mucho al inicio. Yo recibía muchos mensajes a mis redes sociales personales, me decían, Luis Alberto, yo cambié de número de celular, yo cambié de lugar de residencia, por favor actualice mis datos. Pareciera que fuera algo sencillo, pero por leyes de verificación de identidad, de seguimiento de información, uno no puede simplemente que me manden por Instagram el nuevo lugar de residencia y que yo lo cambie, porque puede haber suplantación de identidad, porque puede haber error en los datos, porque puede haber cualquier cantidad de procesos. Entonces, de esos 400.000 hogares, nunca hemos pedido paciencia, porque sabemos que en pandemia no se puede pedir paciencia y nosotros no la hemos tenido. Hemos trabajado de manera incansable. Sabemos que no podemos pedirla y no pretendemos pedirla. Lo que sí hemos estado explicando, Nicolás, y Juan Pablo, que el proceso es un proceso que necesita trámites, que necesita validaciones y que lo estamos haciendo a la máxima velocidad posible. Comenzar a hacer desde ahora y no esperar hasta el final. Yelitza Márquez pregunta, ¿para cuándo el pago a los beneficiarios con cédula colombiana de extranjería? Salí en abril y no he recibido ni el primer giro. Interesante esto. ¿Esto es posible? ¿Las personas con esas cédulas de extranjerías también están habilitadas para recibir? Efectivamente hay colombianos que tienen doble nacionalidad y que recientemente volvieron en la ola de migración, por ejemplo, y que no tienen aún su cédula expedida y su registro aún es el registro como venezolano, ¿sí? Por ejemplo. Pero que muchos de ellos son colombianos y venezolanos, que no han actualizado sus datos, cosas por el estilo. Efectivamente, como nosotros tenemos esos números de registros colombianos, en ese caso el registro civil, la cédula, cosas por el estilo, a veces al verificar ese tipo de datos nos ha tomado más tiempo. Algunos de ellos nos ha tomado tiempo, pero también, yo lo debo decir, eso es una minoría comparado con los 3 millones de hogares de beneficiarios y también los que nos faltan por llegar a los 400.000. Estamos hablando de menos, estamos hablando de un logro, Nicolás, del 85% en 3 meses. La meta son 3 millones y llevamos casi 2.700.000. Estamos hablando del 85% de logro y yo creo que seguiremos avanzando y estamos ajuntando cada una de las tuercas. Ahora este programa lo administra el Departamento de la Prosperidad Social, así lo decidimos en el decreto de emergencia 812, en el que DPS administra todos los programas sociales porque ellos son los que administran familias en acción, jóvenes en acción y tienen más experiencia que el resto de las entidades del Estado. Cuando arrancamos, lo diseñamos entre muchos, entre el DNP, Hacienda, Banca de Oportunidades, pero el DPS que tiene más experiencia en este tipo de procedimientos y que además ya está montado, está trabajando ahorita, por ejemplo, estas últimas semanas en buscar lo que ellos llaman búsqueda activa de los hogares que salieron beneficiarios y que todavía no han recibido. Quiero redondear la pregunta ahora refiriéndome a las personas que no están bancarizadas y que son beneficiarios del programa. ¿Quieres precisarnos un poquito eso? De pronto quedó un poco en el aire. ¿Cómo hacen las personas no bancarizadas para accederlo? Sí, hay hogares que efectivamente no están en ninguna de las bancas del sector financiero. ¿Sí? Eso quiere decir que no tienen y no han tenido nunca un producto financiero. Y cuando uno piensa en productos financieros, se imagina la tarjeta de crédito, débito, la cuenta bancaria, cosas por el estilo. No, pero hay productos financieros mucho más sencillos, como por ejemplo productos digitales. Para mencionar algunos, Nequi, Ahorra a la Mano, DaviPlata, Movi, cualquier cantidad de productos que se pueden abrir, productos financieros, cuentas digitales de bajo monto, pagos de bajo monto, a través del teléfono celular,
Y muchos de los que no tenían, lo que hicimos fue bancarizarlos con estos productos que tienen un menor costo, que tienen una menor operatividad y que es mucho más sencillo de administrar. Solo un número, mira, de las cosas que yo creo que nos va a quedar positivas de la pandemia. La pandemia es una tragedia mundial desde el punto de vista de salud, hogares que se están enfermando, sus familiares, hogares que están perdiendo miembros por esta tragedia de la pandemia. Tiene efectos económicos. Está generando la mayor caída del crecimiento económico que ha visto la economía colombiana en 200 años. Pero no solo en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero. El choque económico más grande no visto en siglos, en siglos. Pero además desde el punto de vista social. El punto de vista social, la caída de los ingresos, problemas de salud mental, cualquier cantidad de asuntos tiene la pandemia. Pero también hay que resaltar, Nicolás, que hay algunas cosas positivas. Una de ellas será la bancarización. Para ponerlo en números, estamos hablando en Colombia del 2019. Durante todo el 2019, 1.400.000 hogares, personas, perdón, abrieron por primera vez un producto financiero. Por primera vez, en un año. Solo en ingresos solidarios estamos hablando como de 700.000 hogares que abrieron por ingresos solidarios un producto financiero. Es decir, en 3 meses, cerca de la mitad de los que normalmente se bancarizaban en un año, se bancarizaron en la pandemia. Pero adicionalmente, cerca de 300.000 hogares, ya vamos como en 1 millón el número, ya han abierto una cuenta. Es decir, si uno suma los 700.000 de ingresos solidarios, más cerca de 300.000 que han abierto un producto financiero, uno encuentra que cerca de 1 millón de nuevos usuarios del sector financiero estamos teniendo. Y eso es muy positivo. ¿Por qué? No porque los bancos tengan más clientes. Eso no es así, porque en realidad estos clientes son clientes en su mayoría que no tienen altos montos de recursos ni de flujo, ni tampoco son clientes que tengan unos productos muy sofisticados, sino porque la inclusión financiera también ayuda a tener un récord, por ejemplo. Ya ese tipo de hogares podrán decir, mire, yo recibo a través de este producto X valor, seguramente por debajo del salario mínimo, seguramente un ingreso que nos deja en una situación todavía de vulnerabilidad, pero van a poder tener datos y esos datos serán muy útiles para la información de ellos, para el siguiente, para el futuro, para acceder a créditos incluso de bajo monto, porque van a poder tener una trazabilidad en el sector financiero. Entonces, yo creo que esas son de las cosas positivas y ha sido efectivamente una tarea muy titánica, un reconocimiento a los 21 entidades financieras, a los 9 operadores móviles que han estado abiertos, absolutamente abiertos a entregarnos la información, a ayudarnos, a encontrarlos, a incluso hacernos propuestas. Mire, si usted le manda un mensaje de texto y luego le manda otro mensaje de texto, verifica, monte esto en la página web. Ha sido un proceso de aprendizaje, pero yo creo que una de las cosas positivas que va a tener va a ser precisamente ese proceso de inclusión financiera y bancarización. Bien, yo quiero aprovechar que estamos con Juan Pablo aquí y esta audiencia tan grande que nos está acompañando hoy para meternos en el tema de un tema importante de la Cámara de Comercio, y es que hay una idea equivocada incluso en gente muy bien informada sobre las funciones de la Cámara de Comercio, que son agentes clave en el desarrollo de los territorios. Y esto se ha demostrado más que nunca en esta cuarentena por la articulación clave que tiene de lo público y lo privado la Cámara de Comercio para mitigar los impactos del COVID. Juan Pablo, ¿cómo las cámaras de comercio pueden aportar en los procesos de superación de pobreza, como el que nos ha estado hablando aquí nuestro invitado, el director nacional de planeación? Bueno, ¿me escuchan? Sí, escuchamos. ¿Me escuchan? Bueno, listo. No, digamos, las cámaras, y como tú bien decías, son entidades articuladoras, entidades coordinadoras. Sin duda se necesitan esfuerzos colectivos entre las fuerzas vivas de la ciudad, sector público, sector empresarial, la academia y la población civil, la sociedad civil, para poder aportar en esa interconexión de capacidades y generar un mayor impacto con los esfuerzos realizados. Yo creo que es algo a resaltar de ingresos solidarios que está complementando ya los programas existentes del gobierno nacional. Yo creo que eso también aporta mucho al éxito de este programa. También es importante identificar las sinergias clave en estos esfuerzos, sumado a una información pertinente
que sirva para la toma de decisiones. Luis comentaba algo muy importante para la bancarización de la población. Aquí nosotros como Cámara podemos jugar un papel fundamental. Lo decía, los beneficios son enormes en la bancarización. Uno de ellos es los microcréditos o los créditos tradicionales que están a disposición por las entidades financieras. Nosotros como Cámara hemos venido apoyando a los empresarios, no solamente en medio de la coyuntura CABE, sino desde el pasado, en poder acceder a la financiación. Sabemos que es de las principales necesidades del empresario en el país y en nuestra ciudad, sin duda. También es importante que podamos tener herramientas de Big Data que permitan realizar definiciones de las bases de datos de potenciales beneficiarios de subsidios de población vulnerable. Es importante poder poner a disposición de las entidades competentes sistemas de georreferenciación que permitan hacer un análisis de dónde se están encontrando no solamente los focos de las poblaciones beneficiarias de los programas, sino también los focos de pobreza, y a partir de ahí poder hacer unas intervenciones mucho más direccionadas para tener esos objetivos de superación de pobreza. Por eso que es importante lo que ha hecho el DNP al contrastar estas bases de datos que se tienen en el país de manera complementaria en los esfuerzos humanitarios. También es importante realizar un análisis de la condición de vulnerabilidad por pobreza de los beneficiarios y las fugas potenciales de beneficiarios. Es algo así como calcular la equidad del beneficio con una data mucho más profunda. Y algo que también nosotros trabajamos de manera insistente y con el mayor compromiso desde Cámara es desarrollar más que programas que enfoquen a subsidios, porque no es la competencia nuestra, sino es dotar de capacidades y herramientas a las familias para romper esos círculos de pobreza. Yo considero que es mucho mejor a veces darle a las personas las herramientas para que ellos mismos busquen las soluciones que a veces darle directamente la solución. Yo creo que todos necesitamos capacidades y herramientas para salir adelante. Programas como Educación para el Trabajo, sin duda programas de emprendimiento y cultura ciudadana. Nosotros hacemos un fuerte trabajo social con emprendimientos sociales, donde estamos dando no solamente la capacidad de autoempleo, sino también la capacidad de generar ingresos a estas familias, a estos emprendedores. Y yo creo que el camino es ese, el camino es el del emprendimiento, el camino es el de la legalidad y lo que nosotros llamamos la formalización integral. Ya la formalización no es solamente vista como la tramitación de una matrícula del registro mercantil o abrir un registro único tributario ante la DIAN, sino es todo un complemento integral de legalidad, de tener unas empresas que sean sostenibles, no solamente del ámbito económico, sino también con un componente social y un componente ambiental, para que así todos aportemos al progreso de nuestro país. Juan Pablo. Doctor Luis Alberto, quiero hacer unas preguntas del público. Yo sé que estamos cogidos del tiempo, pero me parece que podemos aprovechar unas preguntas del público. Voy a hacerlas en la medida en que nos dé la posibilidad. Hay una familia que es de un cabildo indígena. Dice, las familias que no están en el CISBEN, pero se encuentran en nuestro cabildo indígena, ¿cómo hacen para acceder al subsidio en el municipio donde están si el 95% de la población no está en el CISBEN? ¿Qué le podemos decir a ese cabildo? El programa en estos momentos no tiene un mecanismo de incluir más beneficiarios porque, insisto, la única forma, desafortunadamente la única forma en la actualidad de poder focalizar hogares son con los datos existentes. Eso nos deja el reto y pone de relieve lo importante que son los datos, que a veces pareciera que simplemente son cosas de los economistas y de los técnicos queriendo hacer bases de datos y bases de datos. No, esto lo puso de relieve lo importante que es tener actualizados los datos, que todo el mundo esté en las bases de datos, que efectivamente se invierta como Estado en ese tipo de plataformas, en que el Estado tenga interoperabilidad en los sistemas de información. Pero ahorita es el único sistema de información. ¿Por qué? Imagínense cómo hace uno para levantar la información en ese cabildo, o en los 10 o 20 más que nos falten, probablemente que nos falten algunos. Yo creo que si uno suma, Nicolás, todos los beneficiarios de transferencias condicionadas, 2.600.000 hogares en Familias en Acción,
1.700.000 en Colombia Mayor, 260.000 en jóvenes en acción, 1.000.000, de los cuales 300.000 son nuevos hogares en devolución del IVA, y 3 millones en ingreso solidario. Si uno excluye, porque hay hogares que puede que tengan más de uno, porque tienen un joven en acción y tiene una familia en acción, o tiene un Colombia Mayor y tiene ingreso solidario, no sé, va por el estilo. Puede que eso pase. Pero si uno suma, excluyendo los que se repiten más de una vez en un hogar, uno encuentra que mínimo la mitad de los hogares en Colombia reciben ya una transferencia. Cerca de 25 millones de colombianos. Entonces, tampoco está hablando uno de que lo que nos falta, no sé cuánto nos faltará, de pronto nos falta 1 millón más. Con la base de datos al día de hoy no podemos decirlo con certeza. Probablemente nos faltan, no sé, 500.000, algunos de ellos. Entonces, efectivamente, el asunto es, en este momento no tenemos una forma de incluirlo porque sería solo de manera presencial, pero yo creo que estamos muy cerca de llegar casi a todos los hogares que lo necesitan y todos los hogares vulnerables con al menos una transferencia del Estado.